Pues sobre las cuentas del Estado y sobre los presupuestos canarios que se presentaron esta semana, pero también de muchos asuntos de la actualidad política, vamos a hablar ya con el presidente Ángel Víctor Torres, que ya nos acompaña en plató. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las cuentas canarias para el próximo año, que tienen muchos números, grosso modo son más de 10.000 millones de euros, un 75% se va a destinar a políticas sociales. Le pregunto, presidente, ¿cómo se va a notar eso en los servicios públicos? ¿Se van a reducir las listas de espera? ¿Habrá más profesores en los colegios? ¿Cómo se va a reflejar? Ya tenemos más profesores en los colegios porque hemos contratado a más de 3.000 y los mantenemos. No han sido despedidos como ha ocurrido en otros lugares cuando la pandemia ha sido menos grave. Hemos contratado también a más de 7.000 sanitarios, por tanto también tenemos más personal en la sanidad y las listas de espera. El objetivo, hay un plan aborda es, lo veremos a final de este año, poder reducirlas. Es verdad que todas las comunidades, una vez que estamos superando la pandemia, han abierto las puertas a muchas operaciones que quedaron relegadas durante esos meses de lucha contra el COVID y han aumentado las listas de espera. Nosotros tenemos un compromiso de bajarlas y para ello lo que hacemos es poner en esos presupuestos, por ejemplo, más de 330 millones de euros más a la sanidad, siendo la partida más importante que nunca ha tenido la sanidad en Canarias, ¿no? En una situación en la que la invasión de Rusia sobre Ucrania, en la que la crisis derivada de la pandemia todavía sigue teniendo sus efectos, no nos hemos recuperado, hoy el dinero vale menos, el salario que tenemos vale en torno a un 6% menos que hace un año, con la capacidad que tiene el gobierno, porque esta es una situación que se da en todos los países de la zona euro, con la capacidad de las autonomías. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para tratar de que los canarios y las canarias puedan hacer un mejor uso del salario que les llega cada mes al bolsillo? Tenemos medidas en el presupuesto para luchar contra la inflación. Ayer decía que estos son los presupuestos de la certidumbre, es decir, Canarias, hoy, lo vimos ayer en un medio de comunicación que publicaba que hemos tenido el mejor agosto de la historia de Canarias desde el punto de vista turístico. Hoy tenemos más personas trabajando que nunca, más mujeres trabajando que nunca, se ha bajado el paro juvenil en más de 1.400 personas frente a lo que había antes de la pandemia. Esos son datos objetivos. Significa que se ha recuperado la economía y que Canarias se enfrenta ante las adversidades mucho más fuerte. En este presupuesto, por ejemplo, tomamos medidas de carácter fiscal importantísimas. ¿Por qué? Porque sabemos que quienes están teniendo dificultades para llegar a final de mes son las rentas bajas y las medias. Por eso tenemos 3 paquetes fiscales a los que se puede acoger cualquier persona que, por ejemplo, cobre menos de 30.000 euros. Eso significa deducciones para vivienda, compra de libros, etcétera. También una asignación directa. Cuanto menos se gane, más dinero se recibe por parte del Gobierno de Canarias. Es decir, una persona de menos de 20.000 euros de renta recibirá cerca de 250 euros. Si son varias unidades, varias personas, unidad familiar, pues será el doble o el triple, y las rentas medias tendrán derecho a una de las partidas, de las deducciones, las rentas altas a ninguna. Es decir, que lo que hacemos es tomar decisión, creo que en eso ninguna comunidad lo ha hecho como Canarias, para ayudar a que se llegue a final de mes de una manera mucho más aliviada, porque ese es el gran problema. Es decir, Canarias tiene grandes cifras de empleo, hemos tenido un buen verano turístico, hay buenas previsiones para el invierno, pero la cesta de la compra se ha encarecido. La inflación, señor presidente, que agrava la dificultad de muchas familias, lo decimos. Recientemente conocíamos los datos de pobreza en Canarias, cayó 1,3 puntos respecto al año anterior, pero seguimos a la cabeza del país. Usted defiende que es la primera vez en 8 años que se rompe esa tendencia alcista de la pobreza en el archipiélago. Lo cierto es que el 38% de los más de 2 millones de habitantes de Canarias están en situación de riesgo de exclusión social. La PCI llega a más de 40.000 familias, pero hay 365.000 canarios y canarias en situación de pobreza severa y está a punto de acabarse la legislatura y la renta de ciudadanía canaria no se ha aprobado. Se va a aprobar, igual que la ley de cambio climático, igual que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno y se presenta el lunes la ley de presupuestos, 4 presupuestos en 4 años, y no son datos que doy yo, están en el informe, un informe objetivo, riguroso, que lo que concluye es que por primera vez en 8 años en Canarias, en el año anterior, año 2021, no creció la pobreza. Que hoy tenemos los datos que teníamos de pobreza de hace 14 años, que solo hay 3 comunidades que han mejorado frente a la pobreza el último año, que son 2 de la mitad norte de España y la única del sur, Canarias. Es Cantabria, Cataluña y Canarias, que en cuanto a ello se han tomado decisiones del escudo social fundamentales. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Canarias, en junio del 2019, se recibía una PCI por 5.000 familias. Hoy la reciben 40.000.
¿Eso significa que no hay que seguir caminando y trabajando? Por supuesto, quedan muchos a los que tenemos que hacer llegar las ayudas fundamentales porque están pasándolo mal. Pero también es innegable que de 5 a 40.000 el cambio es relevante. La acción de este gobierno. Yo siempre digo que fundamentalmente no es lo que uno u otro pueda decir. Nosotros llegamos en mayo del año 2019 para cambiar las cosas en Canarias. Fue nuestro compromiso y recibimos el voto de los canarios, mayoritariamente en mi formación política. Y se conformó un gobierno de progreso, distinto, de 4 fuerzas políticas. El compromiso fue cambiar las cosas en Canarias. Hoy, a día de hoy, frente a lo que recibimos en el mes de mayo del 19, no hablo de la pandemia, vamos a olvidarnos de todo lo que hemos sufrido del volcán, de la crisis económica, del fenómeno migratorio. Hoy, todos los datos son mejores. Por lo tanto, no es lo que yo pueda opinar. Cuando decimos que hoy tenemos 187.000 desempleados y cuando llegamos al gobierno había más de 208.000, eso es así. Cuando decimos que hoy el 50% de los contratos son indefinidos y antes apenas llegaban al 10%, también que en estos años más mujeres se han incorporado al mercado laboral, también es cierto, como que hay 10.000, más de 10.000 nuevos profesionales en la sanidad y en la educación canaria. ¿Para qué? Para que se bajen las ratios, para que tengamos educación de 0 a 3 años, que eso es fundamental. Muchísimas familias por fin pueden llevar a sus hijos de 0 a 3 años a un colegio y no pagar por ello, porque antes tenían que pagar y muchos no lo podían hacer porque no tenían recursos, y ahora estamos apoyando a esas familias. Y en el campo de los derechos sociales igual, en la dependencia, que es fundamental, estamos dando 1.000 al mes, 1.000 prestaciones al mes, cuando llegábamos apenas llegaban a 200 o 300, y nos ha dicho el máximo responsable que si seguimos así el año que viene ya tendremos el limbo de la dependencia solventada. Eso es la acción del gobierno y para eso, repito, tenemos que dar cuenta. La dependencia preocupan los salarios, preocupa no llegar a fin de mes, pero también hay algo que yo creo que preocupa a todos y cada una de las personas, que es la sanidad. En ese sentido, hemos visto imágenes que se han repetido también esta misma semana en hospitales de Canarias. La última situación se ha dado en el Hospital Universitario de Canarias, largas colas de pacientes que esperan en urgencias, incluso más de 6 horas por una valoración. ¿Por qué sucede esto y qué solución se le puede dar, presidente? Fundamentalmente más recursos humanos, más fondos económicos, que en Canarias los tenemos, y una organización que lleve el que bajemos la demora, las listas de espera, el tiempo para esperar por una prueba diversa o por una consulta médica. Todas las comunidades han aumentado, y es objetivo, las listas de espera porque hemos estado centrados en la COVID. La gente se ha obsesionado, lógicamente, por algo que mataba, que era el COVID, y ahora estamos pues haciendo muchísimas operaciones que quedaron pues relegadas durante un tiempo. Junto a ello, también quiero ser claro, nos preocupa muchísimo la lista de espera. Ha habido años, 2016, 2017, donde teníamos números semejantes y no había pandemia, y estamos poniendo todos los recursos. Es innegable, por ejemplo, que este año ya se han construido los edificios para tener más de 330 camas nuevas públicas. ¿Eso es un número alto o bajo?, dirá la gente. Bueno, pues son más camas que las que hemos tenido en 10 años. Es decir, en los últimos 10 años, en Canarias, no se construyeron más camas que las que hemos construido este año, que hemos abierto este año. Vas a Fuerteventura y sabes que por fin la gente te felicita porque ha tenido que ir al Negrín, por ejemplo, para hacerse las pruebas de radiología, toda la que tiene que ver con el acelerador lineal. Ya lo tiene Fuerteventura, es que vas a La Gomera y al Hierro. Y por fin ya pueden hacerse resonancias magnéticas. Es que tenemos un nuevo avión para los traslados entre las islas y un nuevo helicóptero para las islas no capitalinas, ¿no? Pero ahora se supone que va a venir, los indicadores apuntan a que el otoño y el invierno son épocas de más virus, de más enfermedades, de más problemas también, quizás un repunte a lo mejor de casos de COVID. ¿Solución a corto plazo puede haberla? Repito, organización del personal, cierto que hemos tenido en estas semanas un repunte que ahora ha aflojado. Es posible que volvamos a tener ciertos momentos de mayor presión con la llegada de diciembre y enero. Siempre ha ocurrido así, esto no es nuevo, lo conoce la historia de Canarias, pero nuestro compromiso, y para eso hemos aprobado este plan con fondos económicos, es también entregar en el campo sanitario, y en ello estamos trabajando, mejores datos con respecto a las listas de espera. Hablaba usted, presidente, hace un momento de la creación de 330 camas en los hospitales de Canarias. Fíjese que casualmente hay 330 mayores admitidos por su gobierno, 330 mayores en los hospitales canarios que, pese a tener el alta médica, siguen ingresados en estos centros hospitalarios porque
en la mayoría de los casos sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos. Algunos de estos mayores incluso están tutelados por el gobierno canario. La fiscal general de mayores de Canarias ha advertido de la situación preocupante, dice, porque estos mayores, asegura, no necesitan estar en la habitación de un hospital, sino recibiendo atención sociosanitaria. El problema, presidente, es que no hay plazas en residencias para estos mayores. Bueno, hay varios problemas. El primero es que las familias se desentienden de ellos, lamentable, ¿no? Lo segundo, que es importantísimo, es que no lo dejamos desvalidos. Están en camas públicas, no se van a la calle, no los dejamos a su suerte. La tercera es que lógicamente no deben estar ahí, ocupando una cama de un hospital, sino en un centro sociosanitario, que por cierto lo hacemos junto a los cabildos, y que hemos tenido dificultades las administraciones para conseguir los suelos y crear los nuevos edificios. Hemos tenido que dar prórroga a los cabildos durante varios años para la ejecución de esas partidas, y junto a ello está el mejorar todo lo que tiene que ver con la dependencia. Y hoy este dato también está claro. Hemos conseguido dar miles de prestaciones, y lo saben quienes me están viendo, a familias que llevaban años en el entorno familiar cuidando de su padre, de su madre, de su hijo, dependiente, y sin ningún tipo de retribución económica ni reconocimiento de que estaban realizando una labor que era un empleo. Y esto se ha podido ir cada mes mejorando muchísimo, ¿no? Por tanto, no es una situación fácil, también debe hacer reflexionar a la sociedad. Es lamentable que tengamos islas donde hay decenas de mayores cuyas familias no quieren ni siquiera ir a visitarlos. Eso también debe hacer reflexionar qué le pasa a la sociedad, pero en cualquier caso no los dejamos solos. Una reflexión es la que también le vamos a pedir, precisamente hablando de población, porque sabemos que los ciudadanos que vivimos en Canarias vamos a seguir aumentando en número. Se calcula, según datos del Instituto Nacional de Estadística que acabamos de conocer, que en 15 años seremos unas 350.000 personas más aquí en Canarias. Además va a haber un envejecimiento de la población, en torno al 25% tendrá más de 65 años. En su opinión, ¿cómo cree que debe abordarse ese reto poblacional? Bueno, es un debate que regresa. Siempre se ha hablado de que Canarias aumenta, somos 8 islas, y es verdad que hay islas y zonas de esas islas que tienen una presión habitacional, otras no. Si hablamos de cualquiera de las islas de mayor población, el interior, el centro de esas islas está despoblado. Y sin embargo las zonas más costeras o las capitales tienen esa presión habitacional. Si hablamos de las islas menores, La Palma no aumenta en población. En los últimos 25 años ha mantenido, incluso bajado frente a Lanzarote o Fuerteventura. ¿Por qué? Porque ha habido un boom turístico que fundamentalmente ha hecho que esas islas sean un reclamo para mano de obra que ha venido, se ha establecido y ha terminado siendo sus familias y creando raíces en esas islas. Es un debate que tenemos que hacer con sosiego. Que tengamos 15 millones de turistas es presión habitacional, es presión, doblemente, generan residuos, consumen energía. Pero si no tuviésemos esos turistas tendríamos pobreza en Canarias. Es decir, hay que tener un debate con tranquilidad. Canarias es una de las comunidades más jóvenes de España, frente a otras comunidades del norte que se han ido envejeciendo, donde hay mayor población entre los 60 y 90 años. Canarias tiene muchísima gente joven, que hace que también tengamos, por ejemplo, un atractivo para la hora de conseguir un trabajo, y eso lleva consigo que, por ejemplo, el informe de la pobreza habla de 9.000 personas más en pobreza severa, pero es que hemos aumentado desde el año 2008 en 45.000 personas, algo que no ocurre en el resto de las comunidades. Yo espero que la comisión de expertos también hagan conclusiones y pongamos sobre la mesa los pros y contras, porque sí, hay presión en lugares diversos de Canarias como despoblamiento en otros. Sus socios de gobierno, Podemos, han presentado a la mesa del pacto su propuesta, es un tema del que se ha venido hablando también en los últimos años, su propuesta para aplicar una ecotasa en Canarias entre 1 y 3 euros, plantean ellos, por noche, por visitante que llegue a las islas. Dicen que la finalidad podría ser fines medioambientales, protección de la ciudadanía, familias más vulnerables, inserción. ¿Van a abrirse ustedes desde el Partido Socialista, en el seno del pacto cuatripartito, a estudiar esa propuesta en esta legislatura? Bueno, nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral para esta legislatura, está en el programa de gobierno, estudio de más que tasa o ecotasa, hablábamos de una tasa de carácter medioambiental finalista. Se intentó en 2 ocasiones llevarla a su práctica, pero en la primera tuvimos la quiebra de Thomas Cook y en la segunda, que era con los presupuestos del año 2020, llegó la pandemia, o sea que no era el momento ni mucho menos, o sea, no teníamos turismo, tampoco creo que es el momento ahora. Este es el momento de la consolidación, de hacer que Canarias, como se está viendo, es un lugar seguro en todos los ámbitos, en el sanitario, también en la seguridad con mayúsculas, y
quieren venir a Canarias los turistas centroeuropeos, a pesar de que están sufriendo inflación, a pesar de que sus países pueden entrar en recesión, hay interés por venir a una tierra de paz, tranquila, hermosa y que tiene muchísimas bellezas gastronómicas, también en infraestructuras como es Canarias, y lógicamente lo ha presentado el grupo de Podemos para la futura legislatura, la próxima legislatura. Como tenemos voluntad de continuidad, y creo que eso hay que hacerlo también con el sector empresarial, y si el destino es para conceptos medioambientales, estoy seguro que también apoyarán la medida. Presidenta, ayer en el Pleno del Parlamento el consejero Franquis anunció 12 millones de euros entre el Gobierno central y canario para construir 160 viviendas para los vecinos desalojados por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. Lo que no especificó es cuándo. Muchos de estos vecinos están ya desesperados. De hecho, el pasado fin de semana veíamos cómo se saltaban la prohibición y algunos de ellos pasaban la noche en sus hogares. Hay cientos de vecinos de otras zonas afectadas por el volcán que un año después de la erupción no tienen un nuevo hogar. Decenas de ellos siguen en hoteles. ¿Entiende usted la desesperación de toda esta gente? Bueno, entiendo lógicamente que, lo he dicho en más de una ocasión, que por mucho que nosotros hagamos es imposible que ellos sientan satisfacción tras haber perdido su hogar, el lugar donde vivían, los vecinos con los que compartían el día a día, el colegio que tenían a donde iban sus hijos o aquello que querían dejarle a los que venían, que recibieron de sus padres. Eso es imposible. Diciendo esto, primero, no murió nadie en la isla de La Palma con el volcán, fundamentalmente por dos grandes factores. La ciencia, que adelantó dónde podía darse la erupción, el error fueron, digo error entre comillas, 300 metros, y la responsabilidad ciudadana. Por tanto, seamos responsables. Si los científicos que hacen sus mediciones dicen que esas zonas son peligrosas, no puede la gente entrar donde hay zonas peligrosas. No lamentemos, después de gracias, por cuestiones que van en contra de lo que los científicos... Nadie tiene tantas ganas como regresar a sus casas como sus propietarios, lógicamente, pero también nosotros, porque esas casas están. Esas casas no han desaparecido, no están sepultadas por la lava. ¿El cuándo? Es difícil responder. Los científicos tampoco saben cuándo podrán regresar a sus casas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? ¿Qué hace el Gobierno de Canarias? Primero, responder a quienes han perdido su casa. Y ahí hemos hecho una gran propuesta, lo más rápida posible, que satisface a todo el mundo. Imposible, pero todas las casas, todas, que hemos entregado en esta legislatura han sido en la isla de La Palma. Todas. Hemos priorizado la isla de La Palma. 200 viviendas entre las entregadas, las que se van a entregar en día, y todas han ido ahí. Las de Puerto Naos, La Bombilla, que ahora hay una partida económica, es fundamentalmente por si esto se prolonga, y tendremos que buscar los suelos, para eso hay que tocar a los ayuntamientos y construirlo cuanto antes. Es importante que tengamos ya partidas económicas, unos millones de euros para poder hacerlo, ¿no? Y ojalá los científicos digan que ya hay seguridad para poder regresar a sus casas. De modo que les pido a los vecinos que respetemos, como lo hicimos durante el volcán, la responsabilidad cívica. Señor Torres, hoy se debaten y mañana se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. En principio saldrán rechazadas, seguirán con su tramitación parlamentaria. Ustedes han celebrado, dicen que son las cuentas que más inversión van a dejar en Canarias de toda la historia. Su viceconsejero de Presidencia reconoció aquí, precisamente en Buenos Días Canarias, en una entrevista, que hay algunas pequeñas lagunas respecto a nuestro régimen económico y fiscal. Lo decía, por ejemplo, en relación a asuntos del sector primario. Ayer también lo reconocía el vicepresidente y consejero de Hacienda en el Pleno del Parlamento. Le pregunto, si el REF está anclado en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cómo se explica que haya esas pequeñas lagunas? Bueno, siempre ha ocurrido que los distintos conceptos del REF han exigido pues modificaciones presupuestarias. Pueden tener 1 euro o 100 millones de euros, pero deben estar dotados. No dice el REF en qué cantidades, por ejemplo, el agua desalada tiene que estar. Que esto es importantísimo porque lo pagamos cada uno de nosotros nuestro recibo del consumo de agua, ¿no? Y la cantidad entiendo que debe ser mejorada, por ejemplo, ¿no? Y hay una cantidad en los presupuestos de 8 millones de euros. Creo que es insuficiente por el precio de la energía y debe ser mejorada a través de enmiendas. Otros conceptos pueden articularse, pero quiero también dejar claro 2 cosas. Eso ha ocurrido siempre, siempre. El presupuesto que, no lo digo yo, sino los funcionarios del Gobierno de Canarias, y está además escrito, más cumplen con el REF, son los actuales. Y los que vienen para el 23 serán mejores que los actuales. He dicho más de una ocasión que me parece difícil digerir que se vote en contra de los presupuestos del Estado o de Canarias. Porque eso significa, si se vota en contra de esos presupuestos, que no llegarían 500 millones más para los pensionistas canarios.
que no llegaría a un aumento del 150% para la dependencia, becas para los jóvenes, ayudas diversas para los sectores económicos de Canarias, igual que en el presupuesto de Canarias. Estamos ahora en las enmiendas. Yo me alegro sinceramente que los socios de gobierno, del gobierno de España, no hayan presentado la enmienda a la totalidad. Estos presupuestos son absolutamente necesarios, son también justos, quien más tiene que pagar, y espero que se mejoren con las enmiendas, que es el trámite actual. Su postura ante los presupuestos generales del Estado, también ante ese tratamiento fiscal que Madrid va a dar a Baleares, son algunos asuntos sobre los que la oposición dice que usted concretamente, se pliega a lo que dice Madrid. ¿Es así? No, lo que pasa es que la oposición, acabamos de verlo hoy, dicen, estos son unos presupuestos injustos para Canarias. Estos son los peores presupuestos para Canarias, los nuestros, los del Estado. Yo los veo y digo, ¿y qué datos dan? Porque yo puedo afirmar que soy rubio y con ojos azules, pero me miras y sabes que eso es una afirmación falsa. Hay que demostrar las cosas que se dicen. Y queda muy bien la frase. Pero cuando no hay datos, queda en evidencia quién lo afirma. Por ejemplo, la reserva para la inversión de Baleares. Eso está desde el año 2007 en el Estatuto de Baleares. En el año 2019, en febrero, lo aprueba las Cortes Generales, vuelve otra vez a aprobarse en octubre del 21, y algunos que dicen que se oponen, ahí votaban abstención, no se oponían. Y yo lo que digo es, el presidente del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias y la sociedad canaria defenderá el REF con uñas y dientes. Somos la única región ultraperiférica de España y seguirá siendo así. Baleares no puede serlo. Podrá aspirar, pero saben, incluso su presidenta, que es imposible por cuestiones de insularidad, de pobreza y sobre todo de distancia, porque no están a la distancia que estamos nosotros del continente europeo, que nos lo ha reconocido. Estaremos en Bruselas dentro de 3 semanas, afianzaremos esta postura, esta afirmación, pero también a los que hacen afirmaciones vacuas, yo lo que les pido un mínimo de responsabilidad, que es lo que nos exigen los ciudadanos. Acaba de adelantar usted que a mitad de noviembre estarán en Bruselas. Canarias va a asumir precisamente la presidencia de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea. En la última conferencia en mayo en Martinica, presidente, lograron ustedes como RUP esa excepción al impuesto verde en el transporte. ¿Qué compromisos, qué acuerdos quiere arrancar de Bruselas en este periodo? Es un paquete de medidas legislativas que tienen que ver con distintos factores que pretenden gravar el transporte, sobre todo aéreo, también marítimo. El consumo de combustible, la contaminación del planeta. Canarias está haciendo una gestión magnífica con la apuesta a las renovables. Cuando nosotros llegamos al Gobierno de Canarias había 9 megavatios de renovables, hoy hay 60 megavatios. Cuando llegamos al Gobierno de Canarias había menos de 300 casas que tenían energía solar. Hoy, y quienes me están viendo, muchos lo han hecho ya, y muchas, hay 5.000. Es decir, la apuesta y un megavatio da para que pongamos a funcionar 6.000 lavadoras. Si la apuesta por las energías renovables en Canarias, subvenciones del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, de los cabildos e implicación ciudadana, está siendo magnífica y tenemos que seguir caminando. Por tanto, Europa tiene que entender, que Canarias está haciendo su trabajo, que estamos apostando por la energía solar, la eólica, la fotovoltaica, como acabo de decir, la geomotriz, todo lo que es energías limpias, del mismo modo que no se puede grabar a un avión porque venga a Canarias. Porque si se graba quien viene a Canarias, estamos condenados. A Canarias se viene o en barco o fundamentalmente en avión. Y por lo tanto tiene que haber, y lo hemos logrado ya, excepción para las regiones ultraperiféricas. Otra cosa más que se nos consigue dar porque somos RUP, porque estamos alejados del continente. Nosotros somos Europa desde el punto de vista administrativo, pero somos África desde el punto de vista geográfico y somos América por lazos fraternales, ¿no? Y todo eso lo tiene claro también la comunidad internacional, ¿no? ¿Va usted a colocar en el centro del debate, en ese debate dentro del seno de la presidencia de la RUP, en la cuestión migratoria? Lo digo porque se ha demostrado que este no es un fenómeno coyuntural y con las cifras que hemos conocido, ayer mismo la Organización Internacional de Migraciones de la ONU ha vuelto a poner de relieve que la ruta hacia Canarias es la más peligrosa del mundo en esa cuestión, en esa salida de las personas que huyen de una vida, de unas condiciones duras. 1.532 personas han fallecido en su camino hacia las islas. ¿Van a abordar esa situación en esa presidencia que usted va a ostentar? Ese es un dato que seguramente es mayor, porque hay quienes salen, no llegan y nadie, ni sus familiares allá, ni el destino, supo de su suerte. O sea que la muerte en el mar
en una patera y en un cayuco siempre son más que los datos que tienen las propias organizaciones. Tenemos aquí una decisión importante. Europa tiene que manifestarse. Hay un pacto de asilo y de migración y el problema es que Europa empiece a tener cada vez más movimientos de ultraderecha, que son los que piensan que la migración o se queda en África o se queda donde llega. Eso condenaría a Canarias. Si la migración se queda donde llega, que es a Canarias, no tendríamos tampoco posibilidad de supervivencia. A Canarias ha llegado desde el año 20 a hoy más de 60.000 inmigrantes, quedarán unos 2.000. Por tanto, han seguido su tránsito, han sido deportados. El camino hacia una nueva vida es tan legítimo como pertenece a la historia de nuestra tierra. Nosotros somos frutos de emigrantes que vinieron de la península ibérica en su momento, del mismo modo que muchos canarios tuvieron que ir a América durante los años del totalitarismo y del hambre, ¿no? Y por tanto, tiene que haber un compromiso, tiene que hacerse en Europa y por supuesto Canarias defenderá que sea justo. Nos estamos quedando sin tiempo, presidente, pero queríamos preguntarle por una última cuestión. Este fin de semana se va a celebrar un acto en Sevilla para conmemorar los 40 años de la victoria de Felipe González, acto socialista. Algunos varones del partido han dicho que no van a asistir. ¿Qué va a hacer usted? Pues es posible que no, pero no porque no tenga ganas, sino porque tengo otros compromisos. Aún no se ha tomado la última decisión, hay agenda que tengo también que responder y bueno, son días apretados, ¿no? Pero es un año importante en la historia de nuestro país y de nuestra comunidad. El año 82 fue el año del Estatuto de Autonomía de Canarias, fue el año del REF democrático, fue el año de la victoria por mayoría absoluta de un partido que fue apoyado por la gente de la calle, sobre todo porque no quería lo que había visto en febrero del 81, un golpe de Estado que nos llevara otra vez a 40 años de silencio, de totalitarismo, de violencia y de oscurantismo y de pérdida de libertades y de democracia, ¿no? Fue un gran año y sin duda, se pusieron los cimientos de una España que entró en Europa, que apostó por la sanidad pública y la educación pública, por la política de becas, por una redistribución de la riqueza. Hubo errores, seguro, pero sin ninguna duda se pusieron los cimientos de un país que se ha terminado de conformar en las décadas posteriores, ¿no? Y que permite, por ejemplo, que cualquier persona pueda acceder a la universidad, aunque las rentas de sus padres no lo permitieran. Antes no era así, antes solamente llegaban los que tenían recursos económicos. Pues señor presidente, nos quedamos sin tiempo, se nos quedan muchas cuestiones en el tintero, sobre todo en ese camino ya que cada vez queda menos para las próximas elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Seguro que tendremos oportunidad de hablar de ello en próximos meses. Gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días.